¿Qué pasa? ¿Cómo crees que han afectado las FPs? ¿Cuánto daño han hecho las FPs a las carreras universitarias? Porque ahora yo... A ver, habrá gente que para ser médico y eso necesita una carrera universitaria y más años. Pero la mayoría de personas ahora el atajo es FP porque vas a tener un trabajo... ¿Qué pasa con la FP? Que la FP en poco tiempo, en 2 años y medio, te sacas el ciclo superior o el medio y tienes prácticas. Entonces, como que claro. te llevan al campo. ¿En la carrera no? En la carrera, pues sí habrá prácticas, pero no, o sea, me parece que no son tan desarrolladas como en las de los FP. El FP te suelta enseguida en prácticas. Te mueves bastante como en el campo laboral, pero de prácticas. Y luego también el contenido de las FP me parece que son demasiado a lo que hay en la realidad. En las prácticas es demasiado contenido y no... Yo me acuerdo que cuando yo hice la FP, a mí me llevaban a empresas, te llevaban a un montón de empresas. Mira esto, ¿cómo se hace? Me lo invento. ¿Cómo se procesa la fresa? ¿Cómo se procesa la alcachofa? ¿Cómo se hace una conserva? Nos metía mucho en la cocina. Vamos a fabricar ahora una cerveza, vamos a hacerlo nosotros mismos, con los días de reposo y todo el rollo este. Eso en el grado no te lo dan. Entonces, ¿qué pasa? Que vas con mucha teoría, pero con poca práctica. Si con la mucha teoría y la poca práctica eres muy bueno en la práctica, luego eso es una bomba maestra. Es decir, Claro. te vas a desenvolver y vas a tener un montón de conocimientos y encima te vas a mover en el campo laboral. Pero es que si no eres tan bueno en la práctica, porque tampoco te lo han fomentado ni tampoco te lo han enseñado, las empresas dicen, uff... A lo mejor no es lo tuyo. A lo mejor te tienes que dedicar a otra cosa. Esa es otra. ¿Qué pasa con las empresas? Pasa lo siguiente. La FP tú la puedes pagar, o sea, tú a un técnico superior o un técnico medio le puedes pagar muchísimo menos de lo que le tienes que pagar a una persona que tiene la carrera universitaria. ¿Por qué? Porque uno se lo ha estudiado 4 años y el otro ha estado 2 años y medio, las cosas como son. O sea, por nivel de profesionalidad a uno le pagas más que al otro. Uy, pero yo no sé cómo estará el tema ahora, ¿eh? No, eso sigue siendo igual. Pero el técnico te hace posiblemente el doble en muchos casos. No generalizo, hay de todo. Hay personas con grado que son unos pros y ole. Pero el técnico suele tener un poco más de experiencia en cuanto al campo laboral, entonces te pago menos y encima tienes un poco de experiencia por las prácticas que has hecho. Aquí te tengo que pagar más y no tienes experiencia, yo te tengo que enseñar a ti. Ahí viene el problema. Ese es el problema real que hay en esto. Entonces, la verdad, está muy mal planteado el sistema porque yo, que vengo de la FP y no vengo del grado, yo pienso, ¿cómo es posible que cuando comencé a trabajar, yo comencé con una amiga hoy en día muy querida que tenía la carrera y al principio, o sea, a mí me daba la sensación como que mi amiga, en cuanto al campo laboral, tenía muchos menos conocimientos, tenía conocimientos en cuanto a los estudios, pero en el campo laboral un poco menos. Entonces le costó un poquito más arrancar que yo en ese aspecto. ¿Cómo es posible? Si es una tía que se ha pegado tantos años estudiando, conocemos un montón de gente, incluso familiares, que se pegan un curro estudiando, pero luego no les sale de lo suyo. Esa es otra, que no te salga. O tardan demasiado en dar el paso a decir, hey, ya está. O sea, me voy a poner a buscar en mi profesión. Eso es fundamental. Y claro, o sea, esa iniciativa también la tienes que tener. Sí, eso es fundamental. Yo tengo un primo que está en Londres. No sé si me dijo, trabajando en un congelador. Y el tío tiene 2 carreras, creo. Pero no le sale nada de lo suyo. Eso es un poco frustrante también.